Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Estamos en vivo, bendito el Señor, en vivo a todo color. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Dios bendiga al pueblo de Dios que se conecta en este momento, gloria al Señor, en este su programa, El Tiempo del Fin. Bendito el Señor. Estamos en ese tiempo, gloria al Señor, en los postreros tiempos. Bendito el Señor. Aleluya. Dios bendiga, ¿verdad?, a cada miembro de la iglesia, el Señor, a cada hermano en esta hora, aquellos que están afectados de salud, el Señor, que no los pudimos ver ayer, aquellos que estaban afuera, como hermano Ángel y hermano Cristian, que estuvo bien afectado de salud también, que no pudo estar el domingo. Nos faltaron 4 caballeros el domingo, el Señor. De que si hubieran estado todos, hubiéramos habido 14 caballeros. Yo creo que es cuando más caballeros hemos tenido en la congregación, es una bendición. Sí, Dios ha bendecido, gloria al Señor. Y seguimos, ¿verdad? Y exhortamos, ¿verdad?, a los caballeros, a sus familias, a las damas, a los jóvenes, a congregarnos y a buscar más de su presencia en este tiempo final. Bendito el Señor. Hoy empezamos, ¿verdad? Pero a mi derecha está nuestro hermano Ángel. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. No olvide compartir el programa con sus familiares, sus sobrinos, sus hermanos, padres, abuelos, para que sea de bendición. Volvemos otra vez al libro de Apocalipsis, y el que no lo ha leído, no lo ha estudiado y no entiende lo que se habla aquí, pues este es el mejor momento para poner atención a lo que vamos a hablar. Y orar, y te ore al Señor, porque quien da la contesta a las cosas profundas de Dios, a los misterios, es el Espíritu Santo. Él es el que revela todas las cosas. El Espíritu Santo es el que revela por Jesús. Y hoy pues vamos a entrar en uno de mis libros, ¿verdad?, donde el Señor, por su misericordia, el Señor nos ha mostrado algunas cositas, algunos detalles, el Señor, y queremos compartirlo con esta audiencia, ¿verdad?, que quizás en este mismo tiempo tan difícil se pregunta todas las cosas que están pasando, y a veces salen afuera, como digo yo, a la puerta y dicen, ¿en qué día del Apocalipsis estamos? El Señor. Y yo le voy a repetir lo que le dije a la iglesia, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al capítulo 4 ni el verso 1, que habla sobre el rapto de la iglesia. Así que estamos apresto a llegar a ese capítulo del Señor, y esperamos, ¿verdad?, que nuestro Señor, el Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas, el que ha prometido que a pesar de las dificultades en este mundo y las aflicciones, Él nos dice que confiemos en Él, que Él nos va a buscar, bendito el Señor. Y el libro de Apocalipsis es donde está totalmente la revelación, ¿verdad?, el misterio hablado, lo oculto que Dios ha guardado desde antes de la fundación del mundo para dárselo a revelar a la iglesia del Señor. Vamos a entrar a unos estudios bien fuertes, bien quizás algunos, ¿verdad?, no van a estar de acuerdo a lo que vamos a estar expresando. Antes de que usted no esté de acuerdo, por favor, lea las escrituras del Señor y no las trate de interpretar, ¿verdad?, sino realmente que el Señor le trate de dar la revelación. Dos cosas totalmente diferentes. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos, Señor. Y qué cosa, hasta vamos a incluir al pastor hoy, Señor, porque hace un momento atrás pues también me sentí un poco raro, ¿no, Señor? Y esperamos, ¿verdad?, que el Señor nos bendiga. La parte de atrás está la misionera también. Oye, que se me está olvidando todo el mundo. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando en esta hora. Como bien dijera nuestro hermano Ángel, no olviden darle compartir, darle share al enlace, al link del estudio bíblico de esta noche, porque como dijo nuestro pastor, vamos a estar nuevamente comenzando con el estudio del libro de Revelación, Apocalipsis, un libro que muchos les gusta escuchar, a otros les da miedo escuchar,
pero vamos a escuchar la realidad bíblica de lo que es la palabra de Dios en el libro de Revelaciones. Amén. Creo que está muy a la par con lo que estamos viviendo en este tiempo, Señor, donde estamos oyendo de guerra, rumores de guerra, guerras calladas. Hay guerras calladas como lo que ha pasado ahora con lo de Rusia. Todavía están, ¿verdad? En Ucrania y Rusia están en guerra, pero está callado, no se dice nada, ¿verdad? Está aquí dentro de esta nación, los Estados Unidos callados, quizás allá donde usted no está viendo, quizás no están viendo del otro lado del mundo. Queremos, ¿verdad?, decirle que estamos orando por ustedes, ¿verdad? Y nosotros estamos orando también por esta nación, porque sabemos que Dios tiene grandes cosas y propósitos con esta nación también, ¿no, Señor? Porque todavía hay unas rodillas que no se han doblado, ¿verdad? Hay ídolos, a Baales, ni su boca lo ha besado, bendito el Señor. Y mientras nosotros nos mantengamos como iglesia del Señor, mirando a Jesucristo, al blanco de la soberana vocación, vamos a tener la victoria, bendito el Señor. Pero si tornamos nuestra mirada hacia atrás, no, el Señor, no somos dignos de mantenernos en este lugar. Gloria a Jesús. Y cuando digo lugar, esto es el oasis de salvación que Dios ha provisto, se llama la iglesia. Amén. Y cuando digo eso, oasis está a nivel mundial. La iglesia, ¿verdad? La iglesia provee las herramientas para que tú te salves. ¿Cuáles son las herramientas? Lo primero es aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Segundo, buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿no, Señor? Sabemos que nuestro Cristo sana, liberta, bendito el Señor, y que una de las cuartas doctrinas es que Él viene a buscar su iglesia antes de que sea manifestada la tribulación, mejor conocida como la gran tribulación. Vamos a orar por los que están enfermos. Padre eterno, te damos gracias, te damos la gloria en esta preciosa tarde, Señor. Tarde gloriosa en esta hora, Señor, aquellos que se están conectando, aquellos que en esta hora están, Señor, Padre mío, con diferentes dificultades, Señor. Tú eres nuestro Dios, de ti mana toda fortaleza, todo pronto auxilio, Señor. Declaramos en esta hora, Señor, que por tu llaga somos nosotros curados en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu palabra, declaramos, Señor, Padre mío, que llegue, Señor, y haga el efecto, Señor, Padre mío, posible, Señor, en tu palabra, para sanidad, Señor, para santidad, separación, Padre mío, y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, como dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y vamos a estar, ¿verdad? En estos meses, no sabemos hasta cuándo podamos terminar todo el libro de Apocalipsis, pero es bastante información, y como lo estudiamos nosotros, a veces hay gente que corren capítulos rápidos, ¿verdad? Hace poco estuvimos estudiando a través de la escuela bíblica de nuestro leccionario, y estaba hablando, ¿verdad?, algunos temas de Apocalipsis, y vimos que también brincó unos cuantos capítulos, y en otros capítulos pues no indagó en ellos, ¿verdad?, el Señor, porque hay diferentes opiniones, ¿verdad? Pero no vamos a dejar las opiniones a un lado y vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Yo creo que el mejor diccionario bíblico que Dios ha provisto, y lo puede escribir por ahí para que lo compre, se llama la Biblia. Se llama la Biblia, bendito el Señor. No hay otro diccionario mejor que ese. Porque aún así, tanto escritural, verbal o espiritual, el Señor, ella misma se explica. Y algo bien básico que hay que tener para entender las Sagradas Escrituras es que Dios no se contradice. Amen. Si no lo entendemos, ¿no, Señor? Hay cosas que hay que entenderlas en una mente espiritual. Y antes de empezar en las Sagradas Escrituras, yo quiero que usted apunte por ahí, porque vamos a entrar en este estudio bien profundo y queremos que usted anote
¿verdad? Número 1, también que anote nuestro número telefónico, el Señor, por si quiere hacer parte de bendición de este programa. El Señor, 954-415-8070. Es la primera vez que lo digo, pero estamos entrando en una etapa totalmente diferente dentro del programa y queremos mejorar algunas cosas. Pues Jesús y Jehová Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Utilizando ¿a quién? A su pueblo. Amén. Pero vaya notando por ahí dos puntos bien importantes que vamos a hablar, que hay que entender antes de entrar al Apocalipsis. Y uno de los capítulos bien importantes en el Apocalipsis es los primeros 8 versículos. Si no entendemos los primeros 8 versículos, se nos va a complicar un poco el resto de los versos y capítulos. Porque en el capítulo número 1, si entendemos algo bien claro, vamos a poder hacer la diferencia entre diferentes manifestaciones que van a surgir futuro dentro de esos mismos capítulos. Lo primero es que quiero que usted apunte por ahí, es esto. Vamos a hablar sobre la revelación. La revelación se basa en la interpretación del Dios que se manifiesta a los ministerios, y no hay modo de que no se cumplan. Esa es la revelación. Repito otra vez. Se basa en la interpretación del Dios que manifiesta los misterios. Y no hay modo de que no se cumplan. No vamos a estar hablando sobre la interpretación. La interpretación es otra cosa. Porque verdaderamente, si usted va a un diccionario común, le va a decir que la interpretación es la base de la adivinación del aguro del intérprete, y su cumplimiento no está seguro, porque es adivinación. Pero nosotros no vamos a estar hablando en Apocalipsis de adivinación, vamos a estar hablando en Apocalipsis de la revelación. Y la revelación, vuelvo y repito, se basa en la interpretación del Dios que manifiesta los misterios, y no hay modo de que no se cumpla, porque es Dios hablando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a las Escrituras, y vamos rápido a un verso que muchos pasan por alto. Gloria al Señor. Y vamos al verso 3. Y mire lo que dice la palabra en el verso 3, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, bienaventurado, lo primero que dice, el que lee. Muy importante, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Padre eterno, te damos gracias. Imploramos tu misericordia, tu favor, Señor. Gracias. Siervos inútiles somos, Señor. Estamos en tus manos. Glorifícate en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Hombres, Señor, tú lo das a revelar a la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bendito el Señor. Y vamos para el primer texto que habla, que es bien importante entenderlo. Y se refiere a la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gloria al Señor. Ese primer texto hay que dar mucho entendimiento a todo el Apocalipsis. Muchos dirán, pastor, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, porque lo que vamos es a romper, abrir el texto y ver más, y ver qué es lo que quiere decir detrás de la expresión que el mismo Espíritu Santo le da al apóstol Juan para que escribiera, que es lo que nosotros conocemos como la divina. O sea, no viene de los hombres, viene de quién? De Dios. Dios hablando al hombre en la mente, que es el corazón, y
y él procede a escribir, ¿verdad? Lo que Dios empieza a revelar. Gloria a Dios. Y mira, por ende, está diciendo, cuando usted habla sobre revelar algo, es el abrir lo que está como oculto, lo que no se ha mostrado, lo que nadie ha podido ver, pero que sí existe. Amén. ¿Ve? Entonces, está diciendo que hay algo dentro de Cristo que existe, que ha sido hablado, pero únicamente se le va a dar a revelar a la iglesia del Señor. Y lo vamos a ver ahora. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, esta revelación no viene de ningún hombre. Esto no viene de que se comió un plato de arroz y habichuelas y se acostó temprano y tiene sueño con el hermano Ángel. No, esta revelación viene, de la búsqueda, de la intercesión, de la oración, ¿verdad? Y escúcheme bien, y algo más, de los momentos difíciles, cuando acudimos a Dios, Dios nos capacita, nos fortalece, nos da la ayuda y nos muestra su gloria en los momentos más difíciles. Y ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre Juan. Dice que Dios se lo dio, pero mire cómo dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. El único que sabe el futuro preciso, mire esto, el único que sabe el futuro preciso, sobre que puede revelar lo que va a acontecer futuro, es Dios. Ahora hay hombres por ahí que usan a bases de cosas, de idolatrías o hechicerías para ver más allá, ¿verdad?, de lo que supuestamente es futuro por el Señor, pero es incumplido muchas veces porque Dios no está en eso. Entonces, mire esto. No estamos hablando de la interpretación, estamos hablando de la revelación. Y eso es lo que habla Apocalipsis. La revelación, lo que revela de Cristo, quién es Cristo y qué Cristo tiene para la iglesia y qué Cristo tiene para aquel que le ha conocido como su único exclusivo Salvador. Amén. Y que Cristo tiene también para aquel que rehúsa reconocer a Cristo como su Salvador. Y esta es la parte donde nadie lo quiere oír. Bendito el Señor. O sea, Dios tiene un lugar preparado para nosotros en Cristo Jesús, y fuera de Cristo Jesús no hay acercamiento a Dios, porque el único mediador entre los hombres es Jesucristo hombre. Bendito el Señor. Por eso dice, se lo dio a revelar a su siervo las cosas que deben suceder como pronto. Y hay un punto y una coma. Dice, y la declaró, la habló, la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel de Cristo que habla aquí Apocalipsis no es como lo habla la iglesia tradicional, que cada cual tiene un ángel de la guardia. Nosotros tenemos únicamente a Jesús. Amén. No hay ningún ángel más poderoso que Jesús, ni existirá. Bendito el Señor. Gloria a Dios. No hay nadie que tenga más poder que Jesús. El ángel que dice aquí es el mismo Paracleto que Cristo habló y dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador. Amén. Ese ángel, ese mensajero, él os guiará a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia. Entonces, el ángel enviado por medio de Jesucristo y lo declara a su siervo, ¿quién? Juan. Y algo aquí bien importante que tenemos que entender. Juan tipifica a la iglesia. Fue el último de los apóstoles, el cual le fue dada esta revelación al último, el cual también Juan significa que el que ha sido fiel. El que ha sido fiel. Y yo creo que la iglesia es igual que Cristo. Cristo es fiel y la iglesia se ha mantenido fiel. Ha sido fiel. El que ha sido fiel implica Juan. O sea, el siervo Juan, judío,
Porque la primera iglesia primitiva, como muchos la hablan, los primeros apóstoles fueron todos hebreos, todos judíos. No hay ningún apóstol registrado en la palabra, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fuera gentil. Por eso es que ningún apóstol en estos tiempos, ningún hombre gentil que no sea descendencia totalmente judía y que no ha sido enseñado por Cristo, ni ha visto la gloria de Cristo, como Juan la vio en el monte en el monte Olivo de la transfiguración. Juan vio la gloria del Padre, bendito el Señor. ¿En quién? En Jesús. Por eso dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, sus siervos saben, y cuando dice su siervo es aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que primero antes de tener el Espíritu Santo reconoció a Cristo como su Salvador, es siervo del Señor. A estos son los que Dios revela lo que va a manifestar. Y es enviado a través del ángel, que ángel, pues, el Espíritu Santo, el que moró en Cristo de Jesús de Nazaret, el que también estuvo en acción cuando mismo Cristo tomó su vida. El Espíritu Santo lo dio a manifestar. La tumba no pudo sostener aquella gloria. Se movió aquella roca y se sentó aquel que había sido vivificado, transformado encima de la roca, y su aspecto era como de un ángel, porque las dos Marías así mismo lo declaran en el Evangelio. Por ende, Juan, que implica el que ha sido, ¿verdad? Que ha sido fiel, gloria a Jesús, y vemos que Dios le está dando la revelación a Juan. Claro está, Juan está identificando la manifestación de la iglesia primitiva, la iglesia que iba a derramar las buenas nuevas de salvación, la cual iba a impartir el nuevo mensaje, ¿verdad? El nuevo pacto, no el Señor, el viejo pacto, ¿se acuerda? Que era el Cordero, ya el Cordero vino, no es Jesús, y el nuevo pacto lo dijo Cristo. Este es mi nuevo pacto, el pan y el vino, el pan mi cuerpo, el vino mi sangre, y iba a manifestar la única forma de agradar a Dios. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, miren el verso 2. Miren lo que dice la palabra en el verso 2. Vamos a pedir a misionario que lo lea. Amén. Amén. Verso 2 dice así, en el nombre de Jesús, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Está hablando Juan, ¿verdad? Porque en el primer texto, ¿verdad? Cierra el texto con decir su siervo Juan. Hay una coma, hay una continuación de expresión. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, el Señor. Es más, yo llamo a Juan el teólogo de la divinidad, el doctor de la divinidad, porque Juan es el que explica mejor y más insiste sobre la deidad, mejor conocido como la Trinidad. Mucha gente todavía se preguntan por qué creemos en un Dios trino, y Juan lo explica claramente. Desde que empieza el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, lo explica claramente. Ahora mire esto, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios. Dice, y del testimonio de Jesucristo. O sea, no únicamente, aunque Cristo es la palabra, y está dando testimonio de la palabra, está dando también el testimonio de Jesucristo. Note que dice Jesucristo. Cuando la palabra dice Jesucristo, se refiere a Jesús el Cristo, mejor conocido, el Mesías prometido, aquel hombre que era el Mesías prometido, que iba a restablecer todas las cosas. ¿En cómo las iba a restablecer? Pues los pecados de los hombres casi siempre eran cubiertos anualmente por el sumo sacerdote. Ahora tenemos un sumo sacerdote por excelencia y estamos en el año agradable de Jehová,
que es el año de la expiación, bendito el Señor, hasta que Cristo venga por la iglesia del Señor. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, no está hablando meramente porque alguien le contó, sino que Juan vio estas cosas. Es más, Juan tuvo el privilegio, como dije anterior, ¿verdad?, que pudo ver juntamente con Jacobo y Pedro, vieron la transfiguración del rostro de Cristo, que es meramente cuando Dios se da a manifestar, y agárrese, tal como Él es. Bendito el Señor. Esto es tremendo, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Por ende, ahora vamos para el texto que hemos leído al inicio, y recalca Juan en algo bien especial que tenemos que tener nosotros los creyentes. Y vamos a ver, hermano Ángel, que lo lea, el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire esto, es impactante. Dice, primero, bienaventurado. Cuando Cristo mismo decía, bienaventurados los pobres, bienaventurado, ¿verdad?, el pobre de espíritu, porque ellos tienen a Dios. Cuando habla la palabra bienaventurado, quiere decir el bien, que es también Cristo, 3 veces manifestado. O sea, 3 son los que bendicen, 3 son los que dirigen, 3 son en uno, se manifiesta en un solo ¿qué? Pensamiento. Entonces se dice bienaventurado, o sea, 3 veces bendecido. ¿Por quién? Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que estos 3 son los que dan el entendimiento de la lectura. Amén. El que lee. Bienaventurado el que lee. Por eso es que dice bienaventurado el que lee. Y si nos vamos a los evangelios, cuando Cristo habla sobre la bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta, porque es que Cristo habla de la bienaventuranza, ¿verdad? Y dice, bienaventurado el que lee, o sea, el que lee. Es más, Cristo le reprochaba a los fariseos y le decía, ¿verdad?, y a los saduceos, a muchos, aún así escriba, decía, erráis porque no conocéis las escrituras. O sea, ¿qué hacían ellos? Ellos leían lo que convenía, ¿verdad?, o lo hablaban o lo estudiaban lo que convenía, pero no iban e indagaban en la manifestación del verdadero Dios. Entonces, vemos que desde el antiguo, tanto Abraham, tanto Moisés, aún así Josué, el Señor, habla sobre estas manifestaciones. Es más, Jacob habla sobre estas manifestaciones. Y vemos que ahora también el mismo Juan, el que ha sido fiel, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, hay algo que cuando se oye la palabra del Señor, que es lo que nosotros le llamamos el pregón, que es lo que nosotros le llamamos el predicar, ¿verdad? Cuando pregonamos, cuando predicamos, se manifiestan los 3 a la misma vez. Dios toca. Amén. A través del Espíritu Santo. Cuando adoramos a Cristo, se manifiesta el poder de Dios a través del Espíritu Santo, y el Padre recibe toda gloria y toda honra, y se complace el Señor en la adoración de un pueblo sacro. Amén. De un pueblo apartado, de un corazón contrito y humillado. Bendito el Señor. Bueno. Y dice, ahí dice, y los que oyeren la palabra de la profecía, y hay una coma, dice, y guardan las cosas que en ella están escritas. Y aquí algo bien importante, no es que la guarde como hacen algunos creyentes, que se acabó el culto, el Señor en la noche la puso la Biblia en una esquina hasta el próximo domingo, si es que va, o algunos van de mes a mes, alaba, bendito el Señor, aleluya. Y ahí es que van a buscar las escrituras. No, aquí dice los que guardan esa palabra. ¿Dónde se guarda esa palabra? ¿Dónde está el tesoro de los hombres? Si no es, como dice la palabra, en su corazón. Amén. ¿Verdad? Dime, ¿verdad? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro, dice el Señor. Pero quiere decir la mente. Si de la mente nosotros retenemos la palabra del Señor y la guardamos,
porque va a llegar momentos, ¿verdad? Y nos libre el Señor, pero ¿cuántas personas han estado enfermas que no pueden ni hablar ni decir nada, pero todavía están conscientes y como tienen la palabra retenida en su mente, Amén. claman al Señor y Dios tiene misericordia? Amén. Bendito el Aleluya. Señor. Por eso dice, porque el tiempo está cerca. Yo quiero que notemos algo. Aquí dice, porque el tiempo. Hay un tiempo que va a ser manifestado todo lo que está en el designio, en el pensamiento de Dios, el cual está ya registrado en un plan antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios tiene también paciencia en los tiempos y no brinca los tiempos, como quizás queremos nosotros los humanos, adelantarnos en algunas cosas. Por nosotros fuéramos, ¿verdad?, que sonara la trompeta hoy, pero Dios sabe cuál es el día y la hora. Nosotros no la sabemos, la iglesia nunca la va a saber, porque la iglesia va a ser participante de ese momento. Eso está en la sola potestad del Padre, que el mismo Cristo de Jesús de Nazaret lo declaró, pero el Jesús vivificado, agárrese, la sabe. Amén. Pero no la da a entender, porque el Espíritu Santo es el que recalca las cosas a lo que va a pasar la iglesia, futuros tiempos que vendrán. Dice, porque el tiempo está cerca. Esa palabra del tiempo está cerca es la manifestación de los tres tiempos que más adelante va a hablar, que implica el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito el Señor. Vamos para el verso número 4. Y aquí empieza, ya que entendemos estos tres versos, entendemos que es una revelación que da el ángel de Jesús, que es el Espíritu Santo, que mora ya en el creyente, dentro del creyente, y él es el ángel que da el entendimiento. La palabra también lo llama al Espíritu Santo como la unción. La misma unción os enseñará, la misma unción os mostrará o revelará, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a ver ahora el que ha sido fiel, ¿dónde empieza él a hablar? Y empieza con un saludo muy importante en el verso 4. Bueno, sí, él quería aportar sobre el 3, donde dice, él dice el que lee, pero también cuando dice los que oyen la palabra de esta profecía, o sea, él la escribió y él jamás y nunca pensó que esta palabra iba a ser predicada. Yes. Que iba a ser hablada a otras personas. Él solamente la escribió para que las otras iglesias la pudieran ver, Yo creo, pudieran leer, pero yo creo, profetizó ahí de que iba a ser predicada. Yo creo que como él predicaba la palabra, sabía que se iba a predicar. Porque vamos a darnos cuenta de que las cartas están dirigidas a las 7 iglesias, las cuales estaban en ese momento en el Alto de Asia, el cual él las conocía, ¿verdad? Pero había unos detalles que Dios, por el Espíritu Santo, le dio a entender sobre esas 7 iglesias. No queremos adelantarnos en eso, pero queremos también dar a entender claro de que acuérdense que es el Espíritu Santo el que está haciendo que Juan escriba. Y hay cosas que a veces hasta nosotros mismos predicando o quizás hablando del Señor, no sabemos la necesidad del otro, pero Dios la sabe. Y empezamos a hablar en el momento, nosotros, a hablar. Pero estos que escribieron, porque el apóstol debe escribir, el apóstol debe entender lo oculto de la palabra. Alaba, lo del Señor. El apóstol no se puede salir de lo que ya está en el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la revelación de lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará en la iglesia del Señor. Por ende, vuelvo y recalco en algo bien importante. Yo sé que quizás alguno va a oír esto y quizás, ¿verdad?, tiene en su mente de que Dios la ha llamado con las señales apostoladas. Y debe entender que quien es el apóstol en este tiempo, ¿verdad?, es la iglesia. La iglesia es la enviada. La iglesia es la que tiene las señales. La iglesia es la que es llena del Espíritu Santo. La iglesia es la que tiene los dones. Bendito el Señor. La iglesia es el que tiene el fruto de la palabra del Espíritu. Amén.
Y Juan, capítulo 1, verso 4, empieza Juan a expresarse abiertamente para entender, ¿verdad? Lo que está comunicando, tanto escrito, ¿verdad? Acuérdense que estas cartas iban a ser leídas, ¿verdad? Y al leerla, pues como tiene presencia, tiene unción, la misma palabra, ¿no? El Señor, ella la que iba a dar testimonio, aunque Juan no estuviese presente, ¿no? El Señor iba a dar testimonio de las cosas que iban a suceder pronto. Vamos para el verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Algo bien importante en este texto, que ya, por eso yo digo que si no entiendes el capítulo 1, no vas a entender otras cosas en los capítulos anteriores. Dice primero Juan, o sea, el que ha sido fiel. Dice Juan, pero eso es lo que significa su nombre. Y lo que quiere revelar el Espíritu Santo a través del mismo nombre, que le está hablando al que ha sido fiel. Si tú eres fiel, te está hablando a ti. Amén. Amén. Al inconstante es el que tuerce la palabra. Es como la sonda de las mar que va y viene. No, el Señor se cree porque conoce un texto de memoria. Nada más por ese texto va a ser salvo. No es el texto, sino es la vivencia en la palabra. No, Señor, esa es nuestra esperanza. Por eso dice Juan, el que ha sido fiel. Mira lo que dice ahora. A las 7 iglesias que están ¿dónde? En Asia, ¿verdad? Yo sé que usted dirá, pues eso es en Asia, eso no tiene nada que ver conmigo. No, le está hablando a la humanidad. Porque entendemos en aquel tiempo Asia, decir Asia, era como decir el mundo completo. Y claro, nosotros estudiamos, ¿verdad? La geografía, donde dice el viejo mundo se llamaba como el Asia, ¿verdad? Se llamaba el viejo mundo, donde estaba todo más moderno y todo moderno supuestamente, ¿no, Señor? Los cuales nosotros que estamos en este otro extremo, éramos el viejo mundo, pero como el nuevo mundo, el nuevo mundo, sí. Y ellos son el viejo mundo, mejor conocido como el Asia. Por eso es que Juan escribe, dice, Juan a las 7 iglesias que están ¿qué? En Asia. Quiere decir al mundo moderno, al mundo entero que ellos conocían, ¿verdad? El Señor. Lo primero que dice y saluda, dice gracia y paz a vosotros. Cuando hablamos de gracia, ¿verdad? Es como forma de un saludo, pero a la misma vez se está hablando de una manifestación de Dios. Porque la gracia de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Sois salvos por gracia, que es don de Dios y no de los hombres. Y dice, y paz al Señor. Un saludo que hacía Jesucristo de Nazaret cuando llegaba a sus discípulos, aún así en la transfiguración, en la vivificación, en el cuerpo que vamos a tener pronto cuando seamos arrebatados, decía paz a vosotros, ¿verdad? Porque paz significa Dios. Paz significa Dios. Por eso los salmos dicen, paz sea sobre Israel. Dios es el que reside sobre Israel. También Cristo dijo, mi paz os dejo, que implica mi Dios, no la paz del mundo, porque en el mundo hay un Dios también, el Señor. Entonces está diciendo, gracia y paz a vosotros. O sea, los dos que dan la vida eterna. ¿Verdad? Del que es. Y entonces empieza a explicarlo para que entendamos. Del que es. O sea, no es cualquier otro. Es del que es. Él es. ¿Verdad? Del que es. Y dice que. Y que era. Y que ha de venir. Y de que viene. Viene. Y no hay diablo que lo detenga. Aleluya. ¿Verdad que sí? Así dice, es. del que es, del que era y del que ha de venir. Y ahora note que normalmente nosotros leemos y dice, y del Todopoderoso. Ahorita vamos a entender lo que es el Todopoderoso, el Señor. Pero no dice ahí, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Delante de su trono. Y esto hay que entenderlo. No es que Dios tiene 7 espíritus. Es que Dios tiene 7 manifestaciones. Implicando
el número de la perfección, número 7, ¿verdad? Sea de parte de Dios o juicios, ¿verdad? Que son también malignos, ¿verdad? Pero van a ser 7 también. Lo vamos a ver durante todo el Apocalipsis. Porque el número de Dios no es el número 7, como mucha gente a veces lo dicen por ahí. El número de Dios es el número que están delante de su trono. O sea, los 7 espíritus, las 7 manifestaciones, ahora están delante de ¿qué? Del trono. Vamos a, ¿verdad? A tipificar de que, ¿verdad? Y Dios nos guarde, no estamos para que usted entienda, ¿verdad? El Señor. No estamos vanagloriando aquí en nada, pero supongamos que este es parte del trono de Jehová. Está Jehová sentado, ¿verdad? En su trono en el medio. A la diestra está Jesucristo ahora mismo sentado. Pero frente de su trono están los 7 espíritus. ¿Quiénes son esos 7 espíritus? Esos mismos 7 espíritus fueron los que fueron manifestados en Jesucristo después del bautismo en las aguas. Después que el Espíritu Santo moró en Cristo, fue manifestado esos 7 espíritus. Me parece que está, y lo hemos leído en Isaías, creo que 16, ¿verdad? No, es en Jeremías, a ver si está Jeremías aquí. ¿Quién? No. Lo vamos a traer en el próximo lunes, porque no lo tengo ahora mismo marcado donde lo habla Isaías 11. Isaías 11. En Isaías 11 dice la palabra de esta manera. Yo sé que usted dirá, pero vamos a quedarnos en Apocalipsis, pero queremos explicar sobre los 7 espíritus para que usted entienda realmente. Cuando dice que está frente al trono de Dios, no está dentro del trono de Dios, están frente al trono de Dios. Quiere decir que están bajo esa santidad delante de Dios, esa purificación de ese fuego consumidor, Señor, donde no hay pecado, Señor, donde todo es mostrado. Y estos 7 espíritus se manifestaron después que Cristo fue a las aguas, Señor. Tan pronto se levantó de las aguas, que Juan lo levanta, Juan ve al Espíritu Santo corporalmente posarse sobre la cabeza de Cristo como una paloma. Desciende, ¿verdad? Se manifiesta una nube y habla una voz, y ahí vemos la deidad hablando. ¿Cuál es la deidad? Bueno, se manifiesta el Padre, que es la voz, a Cristo, que es el Hijo, y al Espíritu Santo, que corporalmente se posa como paloma. ¿Y qué es lo que empieza ahí? Empieza el ministerio de Cristo, eso todos lo sabemos, pero empieza a manifestarse esos 7 espíritus que estuvieron en Cristo. ¿Cuáles son? En Isaías, que estaba profetizado, capítulo 11, verso 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese es el primero. Segundo, espíritu de sabiduría. Segundo. El tercero, de inteligencia. El cuarto, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahí están las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios que está frente a su trono, que moraron en Jesús. Por eso que Juan lo está viendo frente al trono, porque Jesús está sentado ahora a la diestra del Padre. Por ende, tenemos que entender que esos 7 espíritus son reales. Y estos son 7 espíritus, los cuales se constituyen en ángeles, en todo el Apocalipsis también, el Señor, donde van a manifestar, ¿verdad?, los momentos difíciles, tanto quizás de los 7 sellos, tanto de las 7 trompetas, tanto también de las 7 copas de la ira de Jehová. Por ende, no sé si estoy haciendo entender, pero esperamos, ¿verdad? No sé si vemos gente estén comentando o no, pero es bien importante, no queremos ir rapidito porque entonces mucha información quizás nos puede desviar un poco, porque hay que tocar esto texto por texto,
el Señor. Mucha gente utiliza el libro de Daniel. Yo lo uso, ¿verdad? Pero para reafirmar algunas cosas, lo mismo que Ezequiel y lo mismo que Isaías. Pero normalmente me gusta quedarme en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, porque él mismo da testimonio de las demás cosas que vamos a estar hablando, gloria al Señor. Vemos también en el verso 5, vamos a leer el verso 5, hermano Ángel, amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tremendo, tremendo. Ahora, aquí note que dice, y de Jesucristo. Ya le explicamos lo que implica Jesucristo, ¿verdad? Jesús, el enviado, ¿verdad? Y Cristo, el Mesías, ¿verdad? Que quiere decir el enviado, el ungido, ¿verdad? Dice, el testigo que fiel. Ahora, note esto. Juan, el que ha sido fiel, ahora va a hablar, está escribiendo que Jesús, el testigo fiel. Él sí puede testificar y todo lo que él habla es verdad. Dice, el primogénito de los muertos. Cuando dice el primogénito de los muertos, nosotros entendemos que Lázaro, el mismo Cristo, lo resucitó, pero lo resucitó en un cuerpo mortal, un cuerpo como el de nosotros. Lázaro volvió a morir, por el Señor. También entendemos, por el Señor, que cuando Cristo murió y resucitó, fue el primero en resucitar, aunque la palabra también dice, tan pronto Jesucristo resucitó, en el primer día de la semana, se abrieron algunos sepulcros y más de 500 personas fueron resucitadas. Hoy se manifestaron a quienes, a sus mismos familiares, dando por señal de que Él es la resurrección. Amén. Aleluya. Ahora vemos aquí que, y de Jesucristo, dice el verso 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, y esto bien, hay que entenderlo, el soberano, o sea, no hay otro, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro como Él, no el Señor. La palabra dice que no hay un nombre mayor que este, que el de Jesús, ni, escúcheme bien, mira lo que dice, ni en el cielo. Sí, porque es que esto está más grande. Ni en el cielo, porque en la tierra puede cualquiera llamarse Jesús, pero ni en el cielo se van a llamar a Jesús nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y me voy a adelantar algo, para aquellos que van a hacer, ¿verdad? Una de las recompensas que el Señor va a hacer en nuestra, cuando nos transforme y nos llame, nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre, porque allí cada cual va a tener un nombre diferente, no el nombre terrenal. Por ende, yo estoy seguro que allí nadie se va a llamar Jesús. Alado. Bendito el Señor, porque no hay otro nombre ni en el cielo, ¿verdad? Ahora, mire esto, dice, al que nos amó. No hay otro amor mayor que el que ha sido revelado. Amén. Mire, no interpretado, revelado por el Padre, ¿verdad? No hay otro que nos pueda amar más que Él. Dice, no, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, su sangre nos limpió de todo pecado. Bendito el Señor. No hay pecado de muerte, gloria al Señor, aleluya, en nuestra vida si nos mantenemos bajo la sangre de Cristo. Amén. Si nos mantenemos bajo la relación con Cristo, si nos mantenemos fiel a Él, Juan, el que ha sido fiel, bendito el Señor. Ese es el que va a obtener la victoria cuando suene la gloriosa trompeta en el nombre poderoso de Jesús. Y en el verso 6, hermano Juan, amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Wow, tremendo, ¿verdad? Dice, y nos hizo ¿qué? Reyes. Nos hizo reyes. ¿Por qué? Porque Él es rey. Y nosotros somos coherederos de ese reino. Amén. Nos hizo sacerdote porque Él es el sumo sacerdote y apóstol. Él es el apóstol y sumo sacerdote
de aquel ministerio que iba a ser manifestado a través de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, ¿verdad? Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, no, fíjense, Cristo vino a ejercer su ministerio de reconciliar el mundo con Dios, no buscando su propia gloria, porque está diciendo que Él nos hizo sacerdote no para Él, sino para ¿quién? Para Dios. Y cuando la palabra aquí dice Dios, implica a las tres manifestaciones, mejor conocido como en el mundo y en dentro de la iglesia tradicionalmente como la Trinidad, bíblicamente como la deidad de Dios. Amén. La deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de esta deidad del único y verdadero Dios, porque no existe otro Dios, Amén. aleluya, Amén. porque todos los otros dioses con letra minúscula han sido creados por los hombres, Amén. pero a Dios nadie lo ha creado. Amén. Él siempre ha existido. Amén. Bendito el Gloria a Señor. Dios. Y dice, por eso dice, para Dios, y hay una coma, dice, su Padre, Amén. su Padre. Gloria a Dios. Pero aún así Cristo llama, ¿verdad?, a Dios su Padre. ¿Cuánto más nosotros? Dice, a Él. ¿A quién es Él? Al mismo Dios. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cuando decimos siglo de los siglos es por la eternidad. Para siempre. Por la eternidad, ¿verdad? Porque Dios habita la eternidad, no en la eternidad. Amén. Dios es la eternidad. Dios. Dios habita la eternidad, porque la eternidad se ha dado manifestada a nuestras vidas a través de Cristo Jesús para salvación. Verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ay, Señor. Terrible. Amén. Dice esto tan poderoso la palabra, ¿verdad? Que dice, he aquí que viene con las nubes. Y ahí está hablando ya del tiempo de la venida del Señor cuando venga con su iglesia. Amén. Mejor conocido en la palabra como su gloria. Cuando venga Cristo, ya después de las bodas del Cordero, a esta tierra. Dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Se acuerdan que cuando Cristo subió, hizo la ascensión al cielo, subió en una nube? Porque siempre va a manifestar la nube, que implica que la chequina, la presencia, que implica cuando los tres están manifestados, ¿verdad?, en la unidad. Dice que descenderá una nube. Asimismo Cristo subió en una nube y hubo dos ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda, los cuales estos ángeles, que son mensajeros, no el Señor, que implica más, que es realmente una teofanía de lo que es el Padre y de lo que es el Espíritu Santo, que fueron los que hablaron. No habló Cristo, Cristo estaba en el centro y dijo, varones Galileo, este mismo Jesús que veis subir, así mismo que descenderá. Y ahora Juan escribe, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron, los romanos, implicando en este momento los gentiles también. Y no únicamente los gentiles, dice, y todo linaje de la tierra. O sea, toda mezcla que va a empezar Dios a tratar, y lo vamos a ver a través del Apocalipsis, de todos los judíos regados por todo el mundo, de toda tribu, de todo linaje, el Señor. Dice, harán lamentación por él, porque lo esperaban, pero están esperando ahora mismo el que no es. Porque el que es ya ha venido. Amén. ¿Viste el Señor? Por eso dice, sí, amén. Y el sí y amén quiere decir claramente la palabra del Señor. Implica el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el sí de Dios, y el Viejo Testamento, lo conocemos por la palabra, es el no de Dios.
¿verdad? No matarás, no hurtarás, no robarás, ¿verdad? Es la ley que está siempre con el no, con lo negativo, ¿verdad? En contra totalmente de las acciones del hombre hacia el pecado. Pero en Cristo Jesús, aquellos que están bajo la sangre de Cristo en este mundo, que Él mismo dijo que tendremos aflicción, pero confían porque hemos vencido el mundo, es el sí y el amén, ¿verdad? Porque todo lo podemos en Cristo conforme a la palabra que nos fortalece. Amén. Gloria a Jesús. Y entra en el verso 8, y lo vamos a dejar hasta ahí, el verso 8. Y ahora vamos a ver un punto diferente a lo que habla, ¿verdad? En el verso 3. Y hermano Ángel, amén. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto, según el verso 7, ya está hablando sobre la venida y ya pasaron todos los juicios, ¿verdad? Miren qué tan rápido, por eso que es necesario entender el capítulo 1, ¿verdad? Y ahora habla sobre esa manifestación. Dice, yo soy el alfa y el omega, incluyendo, ¿verdad? En esos idiomas. Dice, principio y ¿qué? Fin. Y fin. O sea, el que siempre ha estado, siempre ha existido. Dice ¿quién? El Señor. Entonces habla sobre la deidad, la manifestación. Dice, el que es. Él es. El que era, ¿verdad? El que ha de venir. Y incluye, dice, y el Todopoderoso. Pero el Todopoderoso, cuando está hablando ahí, está hablando tanto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y como según el verso 7, va junto con el verso 8, ya han pasado la boda del Cordero. Quiere decir que la iglesia, el que viene, ya Cristo es un solo cuerpo y la iglesia también, llamado el Todopoderoso. Bendito el Señor. Lo vamos a dejar hasta ahí. Gloria al Señor, porque el tiempo, ¿verdad?, ha avanzado. Y yo quiero que también usted lea en su casa, si le es posible, vuelva a oír, ¿verdad?, este programa, ¿no, Señor? No tome conclusiones sin haber leído y orado en la palabra, ¿no, Señor? Yo sé que algunos dirán, no, pero que fulano dice esto, fulano dice aquello. Volvemos a recalcar, nosotros estamos hablando de la revelación, no de la interpretación que dan los hombres. Nosotros estamos hablando de la revelación, ¿verdad? Y repetimos, la revelación se basa en la intervención de Dios que manifiesta los misterios, y no hay modo de que no se cumplan. Esto se va a cumplir. Amén. No, mire, y también algo bien importante, por más que el pueblo de Dios ore en este momento a que estas cosas no se cumplan, se van a cumplir. Amén. Porque ya está designado, prefijado en el pensamiento de Dios, mejor conocido como el designio. Bendito el Señor. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Dios bendiga a ese pueblo que en esta hora nos hemos dispuesto a estudiar la palabra del Señor, y que esta palabra tiene mucha profundidad, ¿verdad? Hay mucho misterio, pero el Señor, y cada vez que entramos en ella, como que es un oasis de bendición en la palabra. Sigue brotando, sigue hablando y ministrando nuestras vidas. Yo espero que también esta palabra sea de efectividad a tu alma, de efectividad a tu cuerpo, porque ella es la que trae sanidad. Bendito el Señor. Y que traiga restauración en aquel que está en dos pensamientos. Es tiempo de afirmarnos en el Señor. Yo sé que el Apocalipsis, muchos van a decir, eso está escrito, sí. No, pero no es que esté escrito, es que tú vivas la palabra. Que el que lea entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Oramos, ¿no, Señor? Y eso es como dijimos al principio, es como un repaso, porque hace, ¿qué? 2 años atrás empezamos con Apocalipsis, así fue que empezamos el programa. Amén. El tiempo del fin, estudiando el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Y esto, pues, en este año pasado, creo, al principio de este año, las clases bíblicas, como dijera nuestro pastor, también estaban en torno hacia el libro de Revelación. Pero que vamos ahora pues nuevamente a repasar. Y ustedes saben, yo no sé, pienso yo, ¿verdad?
yo soy de que mientras más yo leo, mientras más yo veo algo, como que más cosas capto. Bueno, hay una gran diferencia entre aquel que ve el programa y realmente anhela estudiar la palabra, o aquel que es simplemente oidor de la palabra. Porque el que es más que oidor de la palabra lo ve como algo repetido, dice, pero ya se lo habían hablado. Y el que estudia ve que, como dice el Señor, os parecerá que en ella tendréis la vida eterna. Porque la palabra, que es el verbo, que es Cristo, es el que nos hace y nos conforta a través de ella, ¿verdad? Nos hace sentir bien. Aún así, aunque estemos pasando por tribulaciones, cuando leemos la palabra, lo que nos da deseo, ¿verdad?, de seguir hacia adelante, es el mismo Señor con el Espíritu Santo. Porque Dios está buscando a aquel que ha sido fiel. El Juan, alaba al Señor. Claro está, aquel que es inconstante y ha sido infiel, va a ver esto diferente, porque realmente se constituye como la sonda de la mar. Un tiempo cree en el Señor, otro tiempo se aparta. Y esto no es para aquel ambivalente, esto es para aquel constante en el Señor, lo es Jesús, mejor conocido como la iglesia de nuestro Dios. Así que, como dice la palabra, ergíos, porque nuestra salvación se acerca. Amén, amén. Y nuestra hermana Geñita nos recalca que comenzamos los estudios de Apocalipsis en abril 16 del 2020. El año especial y espectacular. Sí. Aleluya. Así que miren, amados, yo sé que todos estamos contentos, están todos escribiendo amén y gozosos y muchos corazones. Y ahora vamos al momento de oración. Vive Jesús. Y vamos, mami pide la oración por ella y por Merari por salud. Por ella y por Merari por salud. Verónica pide la oración por el niño del sobrino que está en terapia, en de esto inducida. En coma. Ajá. Y por la hermana Isabel, amén, que está un poco afectada de salud. Sí, estuvimos hablando con nuestra hermana Isabel, nos pidió la oración. El Señor va a estar, ¿verdad?, en unos tratamientos, va a ir al médico en esta semana a hacer unos estudios, parece que tiene problemas con la audición, ¿verdad?, y se siente un poquito desbalanceada, ¿no?, el Señor, y esperamos, ¿verdad?, que el Señor se glorifique, la sane, o que Dios use, ¿verdad?, también la ciencia, porque para eso Dios da también la sabiduría a los hombres. Amén. También yo quiero pedir una oración especial. Yo oré por ella ayer, y es Matilde, la esposa del doctor González Pomales. Amén. Que está ella bien afectada de salud. Y por el pastor Pomales también, porque tiene una agenda bien cargada, para que el Señor le siga dando la fuerza. Lo saludamos, le queremos mucho, ¿verdad? Este pastor es una persona muy querida de nosotros, ¿no, Señor? Está pastoreando en Carolina. Creo que es. Carolina. Es de otro concilio, pero en el Señor no hay concilio, en el Señor lo que hay es una sola iglesia. Una iglesia. Nosotros somos una iglesia, amén. Así que saludamos a todos los que están conectados, desde El Salvador hasta la República Dominicana, a Puerto Rico y aquí en los Estados Unidos. Y seguimos orando los unos por los otros, amados. Así que suban esos corazones, todos los que quieren oración por sus familiares, por la nación, por todo lo que esté pasando. Amén, amados. Sabemos que eso es lo que necesitamos. Y necesitamos que usted publique este estudio, le dé share, lo comparta en su Facebook, para que podamos alcanzar más personas, y que este es el tiempo de alerta, porque los tiempos se están cortando, la hora se está terminando. Que no habrá excusa, no habrá excusa. Viene un momento donde se va a oír la verdadera trompeta, no lo que están diciendo los hombres que están oyendo en diferentes países unas cosas, no. Cuando sonará la trompeta, todo el mundo, es más, se lo voy a decir así, el universo va a oír la trompeta de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, te damos la gloria en esta hora, Señor. Declaramos, Señor,
tu paz. Declaramos en esta hora aquellos que están enfermos, Padre mío, declaramos sanidad, Señor. Te presentamos a la hermana Isabel, Padre mío, y aquellos que dentro de la congregación también, Señor, están afectados de salud, Señor. El hermano Cristian, manifiesta tu gracia en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaro, Padre mío, en esta hora, Señor, que esta palabra, Señor, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta los tuétanos, Señor, que discierne los pensamientos del corazón, ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, llegue a cada vida, Señor, sean transformadas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Padre mío, sanidad. Por tus llagas somos nosotros curados, y lo declaramos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria, Padre mío, y aviva tu pueblo en medio, Señor, de toda esta obra, Señor. En medio de la obra, avívalo, Señor, y dalo a conocer en el nombre poderoso de Jesús. Bendito el Señor. Damos gracias a nuestro Dios, estamos más que contentos. Le agradecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, por el día y el regalo que nos dieron el Día de los Padres. Gloria al Señor. Todavía no he medido el sud, pero ya pronto me lo pondré. Gloria al Señor. Estamos más que contentos, Gloria a Jesús, y más en esa victoria que tuvimos en el día de ayer. A la congregación, no se olvide que mañana estamos aquí reunidos a las 7:30. Bendito el Señor. Mientras usted allá se queda apuntando, leyendo la palabra, nosotros nos quedamos aquí, aleluyando y a Cristo esperando. La paz del Señor. Dios les bendiga.